sin Pero duda. sí, sí, Ah, fue una experiencia interesante. En realidad en el año 2012 le hice una propuesta a la directora del museo ujú, de formar un espacio de especialización en fotografía dentro del museo. Y ahí empezamos a trabajar y se terminó creando un espacio de fotogalería que sin tener un espacio físico concreto dentro del museo, porque rotábamos de salas en salas, sí. pero bueno, se creó el espacio específico y ahí estuvimos trabajando, sí, una buena cantidad de años, 7 años. Ujú. Que, Hicimos, mira, en esos 7 años se organizaron 52 muestras fotográficas con personas y fotógrafos digamos, muy mechado, muy mezclado fue eso, ujú, que fue un poco una intención conceptual de la fotogalería, ¿no? ujú. Queríamos que fuese un espacio idóneo, un espacio profesionalizado para presentar obra, pero era una alternancia permanente entre gente que era su primera vez que exponían y obviamente después se convocaban a fotógrafos totalmente consagrados, ¿no? Y absolutamente consagrados. Así que en ese vaivén vivió la fotogalería durante 7 años. Experiencia sumamente enriquecedora y la verdad que fue una gran experiencia de vida más que de fotografía, ¿no? Fue muy interesante estar en contacto en un espacio. El MUMBAT es un museo súper profesional, está muy bien reconocido a nivel nacional como Sí, espacio de exposición de arte, así que eso permitió darle mucha calidad a cada una de las muestras que se hicieron. sí. Eh, y la verdad que tengo como una especie de orgullo, ¿viste? Personal, porque hoy ruedan unos, te diría, no menos de 7 8 fotógrafos Ujú, que están consagrados actualmente ujú. y de alguna manera hicieron su primera exposición en ese museo. Claro. No, que el Mumbat, además, o sea, yo certifico lo de que está bien valorado a nivel nacional acá en Argentina, porque es uno de los núcleos, luego de las subsedes de festivales de fotografía importantísimos de Buenos Aires, como el Claro, Festival de la Luz, por ejemplo, ¿no? claro, está como sede oficial Sí. del Festival de la Luz. Que es uno de Y los festivales más grandes, yo diría, del continente. sí, es una bienal Sí. de una envergadura sumamente importante, ¿viste? Y la verdad Ujú. que fue como un honor y fue una responsabilidad muy grande terminar como sede, ¿no? Hubo que trabajar mucho, mucho sobre eso. Sí. Eh, por eso digo que para mí fue más una experiencia enriquecedora en lo personal, más allá del ámbito fotográfico. O sea, Claro. en términos de mi trabajo como fotógrafo, puedo decir que me aportó un sinfín de cosas, pero creo que lo más enriquecedor de estar en contacto con un espacio así es, pasa por otro lado, ¿no? Pasa por ver la trastienda del mundo del arte, ¿no? Sí, Es claro. sumamente interesante. Claro. Sumamente interesante. Que es ciertamente es un mundo. O sea, tiene otra. Tiene sus cositas. Genera un montón de compromiso, un montón de trabajo. En mi caso particular, por el hecho de haber sido una actividad totalmente ad honorem, Ujú. lo viví como una patriada. ¿Se entiende lo que digo? No, tuvo como la esencia de esas cosas patrióticas que uno puede hacer, ¿no? Que siente que lo hace realmente por amor a lo que hace. Eh, lo cual yo no convalido que una persona pueda vivir y pueda lucrar con eso, pero en mi caso particular, para mi forma de ser, fue enriquecedor y tuvo mucho valor el hecho de decir, mira, yo laburo, ¿se entiende? No sé si se entiende la palabra laburar, pero Sí, sí, trabajo. es Ujú. trabajar mucho por algo en lo cual no espero sacar un peso. No, no, es como una patriada, es como decir, vamos a armar una revolución respecto a algo, ¿no? Claro. Es muy interesante. Sí, la verdad es que sí. Sí, 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 honestamente.
Mira, Martín, bueno, hoy yo le compartí a los muchachos, acá tenemos estudiantes del aula abierta, que es un curso sin tiempo, no tiene un tiempo de finitud, digamos. eh, y, y que es como el, vamos a decirlo de algún modo, el nivel más avanzado de los cursos que yo doy. Ujú. Este, y luego tenemos alumnos de los cursos, un par de alumnos ahí de cursos elementales que están, que recién comenzaron en Venezuela, este, de niveles más básicos, ¿sí? Pero que yo los invito para estas charlas como parte de la comunidad de la escuela, ¿no? Así que bueno, te Y haces, estamos ansiosos de escucharte. haces muy, muy bien en que yo digo, eh, es verdad que hace falta de alguna forma estructurar los talleres cuando uno está en eso, ¿no? Pero yo personalmente, esto es una decisión personal, ¿viste? Pero la verdad que después de haber transitado, y principalmente te diría esta experiencia, no solo como fotógrafo, sino esta experiencia como curador de un espacio de fotografía, la verdad que en el paso de los años uno se empieza a cansar un poco con los status quo. No sé si se entiende esto que digo, pero uno se empieza a cansar con la performance que se monta a veces en el mundo del arte, donde en algunos casos se puede llegar a terminar de perder la noción básica que es pasarla bien haciendo esto que uno hace, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los status quo, mucho cuidado. Eh, yo he visto, justamente por esas experiencias, he tenido la posibilidad de convivir y de compartir días enteros con gente sumamente consagrada en el arte de la fotografía. Eh, y la verdad que sorprende y la verdad que es una alegría enorme ver la trastienda y ver la cocina de esas obras y darse cuenta que ojalá les llegue lo más rápido posible a todos, desvanecer, o sea, disolver esas cuestiones de los status quo, porque a mi criterio ponen en riesgo la posibilidad de mucha gente, en términos de que uno cuando está prendido a estas cuestiones de los status quo, siempre tiende a pensar que uno no va a llegar nunca a eso. Es como decir, veo un grupete de artistas o de personas consagradas, que si además hacen un poco el juego del rol del artista consagrado, uno siempre lo ve de afuera, es como un partido de fútbol que uno lo ve de la tribuna, ¿se entiende? Entonces está bueno ponerse en contacto íntimo con esa gente para ver que muchas de sus obras se terminan gestándose de las cosas más simples y de la forma más básica que uno se pueda imaginar. Eh, y tengo infinidad de casos de estos. Ya he acumulado muchas experiencias de contacto con gente consagrada que ojalá, yo siempre pensaba que ojalá el universo de fotógrafos pudiera ver lo que uno veía, ¿no? Qué sé yo, esta cosa de ver una obra consagrada, una obra súper reconocida a nivel internacional, y hablar con la persona y que te cuente cuáles fueron los disparadores y las motivaciones y hasta las técnicas para hacerlo. Y la verdad, y con perdón de la palabra, uno se caga de risa porque dice, a ver, esto es factible. O sea, cualquier persona puede llegar a hacer cosas así. Eh, Obviamente, capacidades más o capacidades menos, pero a lo que voy es que es muy interesante que la gente que transita talleres y formaciones logre romper lo antes posible el fenómeno del status quo. Yo odio los status quo respecto a ese tipo de cosas, ¿no? Eh, porque generan esto, generan inmovilidad en general, suelen generar inmovilidad. Eh, y obviamente amo los espacios inspiradores, ¿no? Que son formadores y que son inspiradores, pero que dejan al que se está formando, lo dejan libre, en términos de que haga su propio ruedo y que tenga la convicción de que es factible. ¿Eh?
Eh, bueno, un poco eso. Un poco eso. Genial. No, no sé si se termina de entender el concepto, pero bueno, cualquier consulta, adelante. ¿Eh? ¿Y qué te gustaría que charlemos, Néstor? Para no ser una cosa, un monólogo de esto. ¿De qué te gustaría conversar? ¿O qué le gustaría a la gente conversar? No, bueno, habíamos hablado me habías dicho de los procesos creativos, ¿no? Este, así que bueno, estamos ahí esperando de que nos cuentes sobre esa experiencia y sobre sobre tu abordaje de los procesos creativos que además es una charla que es muy linda. Yo vi la otra vez, me parece que es la misma con... Sí, en realidad, sabes que parte de esos desarrollos temáticos eh, que uno ha hecho o puede hacer, en realidad también me sirvió también este fenómeno de- inclusive el tema de los talleres, porque en realidad me obligaron a poner en palabras cosas que uno en el andar termina teniendo como intuitivas o termina simplemente haciéndolas, eh, pero que nunca se pregunta por qué carajo las hace, ¿entendés? O cómo es que las hace, o hacia dónde apunta con eso. El estar forzado a veces de tener que explicarlo o tener que contarlo, a veces nos pone en situación de decir, bueno, y a ver, ¿qué tengo yo que ver con esto? Y ponerlo en palabras es muy interesante. Y yo creo que el tema del proceso creativo, eh, que fue un poco aquella vez que estuvimos en ese encuentro, Néstor, y que o sea, coincidió con que fue ese tema. Uno ha andado hablando de otras cuestiones también. Pero bueno, creo que el proceso creativo es como el clímax de toda esta historia en la que uno se mete, ¿no? Respecto a fotografía o cualquier expresión artística. Eh, les comento una anécdota ahora que creo que en aquel momento no lo comenté en esto. Una anécdota que tiene que ver con lo siguiente. Una vez en uno de estos talleres, justamente tratando de desentramar esta cuestión del proceso creativo, invitamos a una serie de personas vinculadas con distintas áreas del arte. Y para hacer, mira, no me quiero olvidar de alguno de ellos, pero había escritores, poetas, dibujantes, pintor, fotógrafo, fotógrafa, hubieron dos. Bueno, una serie de personas que de alguna manera, al menos en el ámbito que era accesible para nosotros, pero todas ellas eran personas que tenían obra artística. Entendiendo por obra artística a la acumulación, aunque sea de algunos trabajos, que pueden ser piezas, pueden ser obras de arte, que en el cúmulo de ellas uno podría decir que esa persona ha acumulado obra, ¿no? Ha hecho obra artística, tiene obra. ¿Por qué? Porque ha hecho una serie de trabajos, un montón de trabajos. Eh, bueno, todos ellos tenían esa condición. Y el truco fue convocarlos e invitarlos en distintos momentos. Nunca estuvieron juntos, fueron días separados unos de otros, pero armábamos un cuestionario, una serie de preguntas respecto al fenómeno creativo, que las repetimos en todos ellos. Y obviamente sin tener yo ninguna sospecha de cuál iba a ser el resultado, porque podía haber de todo ahí, más viniendo de las personas de áreas tan diferentes, pero no el resultado, el shock al término de esa serie de encuentros, que muchos de los asistentes me preguntaron si eso no había estado armado. Pero palabra de honor, que el resultado fue que arista más o arista menos, todas esas personas coincidían en los procesos fundamentales de lo que es un acto creativo. O sea que importaba, hablando mal y pronto, importaba un carajo
si era poeta, si era cineasta, si era escultor, si era fotógrafo. Se repetían toda una serie de fenómenos humanos en ellos que tenían que ver con el acto creativo. Y para mí fue una sorpresa enorme, porque en la realidad yo pensé que, vuelvo a repetir, que iba a encontrar fenómenos diferentes por ser de áreas tan distintas, ¿no? Yo digo, a ver, ¿qué tiene que ver el proceso creativo de un fotógrafo con el de un poeta? Yo digo, bueno, por más que uno diga poesía visual y demás, que a veces es un poco de pompa, ¿no? A veces en lo que uno hace, pero sí, hubo una coincidencia absoluta, absoluta en los sentires, en los disparadores, en la forma de poner a rodar los procesos creativos. Eh, ¿Cuáles dirías tú que son esos, justamente esos puntos de coincidencia? No sé si los tienes como agrupados, los tienes identificados plenamente, como que nos puedas compartir así, bueno, el proceso creativo mira, consta de... mira, Néstor, todos fueron, primero fue una confirmación, en todos ellos encontré confirmaciones de cosas que a mí mismo me pasaban en lo personal. Y que de hecho vuelvo a confesar que hasta ese tipo de encuentros uno no tiene noción ni lo ha puesto nunca en concreto, en palabras, ¿no? Pero básicamente yo creo que el proceso creativo tiene precedentes, tiene cuestiones anteriores para poderlo materializar básicamente, ¿no? Y tiene que ver con lo siguiente, yo creo que cuando uno elige un área de expresión artística, sea la que sea, creo que para poner a rodar un proceso creativo, primero tiene que haber un grado o algún nivel de control de la técnica de lo que está haciendo. Yo digo, a ver, yo creo que para que una persona logre concretar una obra artística, tiene que primero, si se dedica a la escritura, tiene que tener conocimientos básicos de las técnicas de cómo escribir, cómo hacer poesía, cómo escribir cuentos, cómo escribir novela. Y en fotografía pasa exactamente lo mismo. Hay una necesidad de tener un control de la técnica para, poniéndolo en el caso concreto de lo que hoy nos convoca, que es la fotografía. Yo digo, si estoy en un tratamiento temático determinado y tengo que ir a hacer tomas en un lugar no sé, por ejemplo, de baja luz y de personajes o de objetos en movimiento, y no me puedo poner a abrir y a googlear cómo hacer fotos en la oscuridad. Más me vale que tenga la técnica como aprendida para poder resolver la toma, ¿se entiende? Porque si no, uno, en vez de estar conectado con lo que hay que estar conectado en un momento como ese, que tiene que ver con algo profundo, que tiene que ver con sentimientos, con emociones, con cosas que tienen que ver con lo humano, probablemente uno se pierda en el mundo del no saber qué está haciendo. Es decir, bueno, ¿y qué botón aprieto? ¿Cómo seteo la cámara? ¿Qué lente uso? ¿Cómo ilumino? Por eso digo que, llevándolo ya a este ejemplo de la fotografía, yo tengo una convicción de que uno tiene que tener algún grado de control de las técnicas para poder materializar sin renegar, sin pensar mucho, lo que quiere materializar. ¿Se entiende? En la experiencia propia, lo que me ha pasado es que cuando más incorporado tiene uno el manejo del aparato, en el caso nuestro de la fotografía, menos piensa en el aparato. Cada vez menos importa el aparato. Y la realidad que, ojalá que esto es algo que a veces hay que repetirlo hasta el cansancio, pero la fotografía tiene un riesgo, creo que es 1000 veces superior al de otras áreas de la expresión artística, y es el hecho de que tiene como incorporado el fenómeno de un aparato tecnológico. Y lamentablemente el mundo de la tecnología, como es un mundo de mercado, porque hay un mercado muy importante, muy poderoso de la tecnología en fotografía, obviamente esas personas están todo el tiempo viendo cómo hacer para vendernos cada vez más equipos. En esa
cuando uno tiene un poco, no tiene un poco de certezas o tiene un poco digamos, todavía de formatos iniciales de su cuestión en la fotografía, puede, peligrosamente puede, caer en la tentación de correr atrás de la tecnología como herramienta o como llave para resolver lo artístico. Y es, la verdad que sería, es lo peor que nos puede pasar, caer en esa trampa, ¿no? Pero claro, a ver, ¿qué me va a decir un técnico que labura o un fotógrafo que está esponsoreado por Nikon, por ejemplo, por Canon? Y obviamente me va a decir que si quiero obtener estas formidables imágenes, tengo que comprarme tal lente o tal cuerpo o tal trípode o tal equipo de flashes. Por eso digo, la tecnología es muy peligrosa en la fotografía, por lo que implica en términos de mercado, en temas económicos. A ver, llevándolo a Una cosa que yo siempre, ¿cómo se llama? Decimos en nuestros cursos precisamente es, por ejemplo, la gente cuando el curso más básico suelen preguntar, ¿y necesito una cámara profesional para hacer el curso? Y yo siempre les respondo, no, no, la cámara que tengas puedes hacerla, si es el celular, etcétera. Después explico el asunto de la cámara profesional y cómo no existe tal cosa. Pero luego, y muchos de nuestros, de hecho acá, por ejemplo, Elita hace su fotografía es con el celular directamente. Y eso no es impedimento. Siempre les muestro, me gusta mucho mostrarle el caso de la fotógrafa brasileña Luisa Dor, quien hace fotografías con su teléfono celular y ha trabajado para la revista Time y un montón de premios ha ganado WordPress Photo, etcétera. Este, entonces, en donde el aparato efectivamente no es más que una excusa, es una herramienta para obtener un resultado, pero no es el resultado en sí. Y me encanta lo que dijiste de, a medida que cuanto menos sabemos, más nos enfocamos en la cámara porque directamente es así. Cuando uno comienza es que dice, ah, porque es que quiero esta cámara. Entonces cuando la tienes dice, no, porque ahora quiero este lente. Cuando lo tienes dice, no, porque ahora quiero... Entonces siempre estás como detrás de un sueño, de una promesa, que cuando estés allá es que vas a poder hacer la foto que quieres y realmente no es así. bueno, debo confesar que el que está hablando en este momento fue un acumulador compulsivo de equipos. Acumulador compulsivo. He tenido lo que se les ocurre y los que no también. Pero he tenido equipos de formatos chicos, obviamente analógicos, digitales. He tenido equipos de formatos medios. He comprado cámaras Rolleiflex, Hasselblad, Linov, Leica, Nikon, Canon, lentes, 200, lentes, no sé, debo haber tenido cerca de 40 y pico de lentes. Y saben hoy, en este momento, qué es lo que tengo de fotografía. Esto es una confesión, se los digo despacito así para que no escuche nadie. Miren, en términos de equipos, concretamente, cero. Vendí mi última cámara Canon fotográfica, una EOS, que la vendí hace, creo que fue previo a la pandemia. Y lo hice como un fenómeno de autodefensa, porque una persona que viene de acumular semejante montaña de equipos, corriendo atrás de la tecnología y de la perfección técnica, creo que yo, al menos, la única forma que encontré de cortar con todo eso fue sacarme encima todos los equipos. Y hoy, claramente, en breve, voy a volver a incorporar una cámara digital, lo más dúctil y fácil en términos de manejo posible para lo que yo quiero hacer. Tengo 2 cámaras de estenopeicas, y bueno, y tengo de mi pareja que tiene una Canon, una EOS, que la uso de tanto en tanto. La uso. Y en ese proceso, sí, todo montado, laboratorio ultra profesional y bueno, con un montón de tecnología. Recuerdo, Martín, una anécdota muy bonita que me gustó muchísimo cuando me contabas, yo no sé con quién, con algún fotógrafo que tuviste la oportunidad de charlar,
o varios, no sé, como que en estas exposiciones y cosas en el Mumbat, que le preguntabas con qué cámara hacían, ¿cómo se llama? Esos trabajos y era como, pero eso qué importa, o sea, no, la cámara... ¿Y cómo te diste cuenta de eso? Eso me encanta, esa anécdota. En el paso de los encuentros, mis primeros encuentros con fotógrafos consagrados fueron para el olvido. Yo en el tiempo terminé sintiendo vergüenza de esos encuentros, porque yo buscaba en ese encuentro un montón de respuestas que pasaban por la tecnología. Porque yo pensaba lo siguiente, digo, si este tipo o esta tipa tiene semejante obra hecha, o sea, ¿con qué hace esto? ¿Entendés? ¿Cómo lo hace? Y la anécdota en general, que eso sí fue una experiencia que puedo decir que fue absoluta, del primero al último, es que todas esas personas consagradas le importaba poco y nada los equipos. Los equipos eran herramientas para resolver una inspiración artística que era mucho más profunda y era un motor mucho más poderoso, que obviamente si tenían que hacer alguna cuestión fotográfica que demandaba complejidad en términos de tomas y demás, obviamente terminaban echándole mano a equipos, con los cuales esas personas sabían resolver el tema de la toma. Pero definitivamente yo me encontraba con una especie de vacío al momento de sacar esos temas y de casi te diría de mirada como un adulto que mira a un niño que está diciendo algo que uno como adulto lo único que le desea es que va a pasar los años y va a encontrar las respuestas por sí mismo. ¿Se entiende? Bueno, y de esas tengo un montón de anécdotas. Siempre me pasó lo mismo. Qué sé yo. Si quieren ejemplos, les voy a dar dos ejemplos puntuales para que los googleen, para que miren. Pero hay tres fotógrafos. Hay uno de ellos que es Luis González Palma, no sé si lo ubican. Luis González Palma es un artista visual hiper consagrado, hiper consagrado. Estoy diciendo esto que es una persona que ha sido varias veces becado con la beca Guggenheim, expone simultáneamente, permanentemente en Europa, Estados Unidos, Japón. Googleenlo. Luis González Palma, que fue una de las muestras que trajimos al museo, no pudo venir porque en simultáneo inauguró una muestra en el Guggenheim de Bilbao, el mismo día. Así que hicimos una conexión media, así sui generis, vía medios, y nos saludó a la gente, pero bueno, quedó en eso. Luis González Palma maneja un montón de técnicas, pero es una persona que si uno comete el error de sacarle el tema de la tecnología, se aburre. A los 3 minutos no te mira más y obviamente te pregunta a ver si hay posibilidades no sé, de tomar un café o de salir a caminar. Se aburre de escucharte hablar de ese tipo de cosas. Otro de ellos, bueno, ahí están viendo imágenes. Digo que es un artista visual porque Luis es una persona que trasciende lo fotográfico, usa la fotografía como base de inicio de sus trabajos, pero después hace cosas increíbles, incrusta factores como... O sea, es una persona con un arraigue en lo latinoamericano muy fuerte, entonces juega con esta concepción de lo latinoamericano, pero visto desde lo ultra contemporáneo. ¿Se entiende? No sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero le incorpora como esquirlas de lo contemporáneo a imágenes que uno las mira y le resuenan en la esencia nuestra, ¿no? En la esencia latinoamericana. Bueno, y obviamente hace cosas increíbles, incrusta láminas de oro en algunas imágenes, hace rarezas con imágenes estroboscópicas, con cilindros que reflejan fotografías, bueno, hace de todo. Otro personaje de este estilo, si lo podés googlear ahí, Néstor, es Sergio Fasola. Sergio Fasola es un fotógrafo argentino que lamentablemente falleció hace no más de 20 días. Y es un tipo bastante joven, 60 y corto de años, y bueno, partió.
O-L-A. Sergio Fasola. Miren, Sergio, como tantos artistas contemporáneos, en muchos casos no inventan nada, simplemente echan mano al mega y gigante mundo e historia del arte para reconfigurar esas piezas de otro momento y a ver, ponerles su propia mirada, ¿no? Que puede ser contemporánea o no, pero es una apropiación de trabajos, que si miran ahí van a reconocer a varios. Pero Sergio es un tipo que su trabajo lindaba entre el arte pop y el arte contemporáneo, ¿no? El arte pop visto desde Latinoamérica, ¿no? No el arte pop de Andy Warhol, el arte pop visto de acá, donde se burla y se ríe un poco de nuestras pretensiones, de nuestra actitud pretenciosa, cuando vivimos en este mundo, y estamos acá, en esta parte del mundo, ¿no? Bueno, mira, les muestro un ejemplo. Esta fotografía de este chico que está a la izquierda, que tiene una gorra azul, bueno, les cuento una anécdota, después les resumo lo de la técnica de Sergio, que fue un poco lo que comentaba Néstor hace unos minutos. Sergio Fasola es un periodista, un fotoperiodista que trabajó toda la vida en fotografía analógica, hasta que por una cuestión laboral tuvo que pasarse a lo digital y empezó a laburar con digital. Pero Sergio es una persona que este tipo de imágenes, yo vi fotografías de este estilo, que la escala es una escala de 2 metros por 1,80, ¿se entiende? Son imágenes muy grandes, con un grado de perfección que realmente impacta. Uno cuando ve esta fotografía en persona ve los poros de la piel del pecho de este chico. Y uno dice, bueno, a ver, Sergio, a ver, comiendo empanada y tomando un vino, ¿no? Che, Sergio, ¿cómo así? ¿Cómo hace esta foto? Y me dice, Martín, mira, yo soy nulo con la tecnología. Tengo una cámara Lumix de estas de lente fijo. No sé si las ubican, estas de lente fijo. Una Lumix de lente fijo. Entonces, como quiero exponer y hacer mis cuadros en escala importante, grandes, obviamente, y no voy a comprar equipo, porque no tengo plata para comprar equipo, entonces lo que él hacía era, en imágenes, estas son montajes, ¿no? Pero quizás, les doy un ejemplo, pero el auto, que es una fotografía, por ahí él sacó 6 fotografías de ese auto, con su cámara Lumix, que después le pagó a un editor para que le haga en Photoshop la conjugación de las imágenes para terminar sacando ese auto en alta resolución, que se pudiera ampliar, llevar a 2 metros por 2 metros la foto. ¿Se entiende? Después, esta foto que ustedes ven las luces, yo lo estoy viendo en la notebook un poco chica, pero me la acuerdo de memoria la foto, porque la tuvimos colgada acá en el Moonbat, expuesta. Es un cuadro muy grande. ¿Ven el brillo del cuerpo? Bueno, las fotos de Sergio Fasola están muy bien iluminadas. Es un tipo que pintaba y conocía un montón del manejo de las luces de Rembrandt y gente de esa época. Con lo cual, el tipo en materia de fotografía manejaba la iluminación de una forma magistral. Bueno, el equipo para hacer esa magia con la luz de Sergio Fasola eran lámparas comunes de su casa, con reflectores a los cuales en la pantalla le ponía papel plateado, porque no tenía plata para comprar flashes de estudio. ¿Entiendes? Y esa foto, que me acuerdo perfectamente que charlamos de esa fotografía, esa foto está iluminada con ese tipo de iluminación. Y obviamente fue editada en Photoshop. Y el personaje que está ahí, ese personaje que está ahí con esa zunga, ¿se entiende qué es zunga? La zunga es ese traje de baño de leopardo. La anécdota es la siguiente, que esto es una intimidad, pero como ya Sergio está de viaje, me lo va a permitir, calculo yo. Él era un artista bastante rebelde y de hecho súper ácido. Pasar un fin de semana con Sergio era enriquecedor, interesante, pero también había que aguantar la atmósfera, ¿no? Un ambiente, una atmósfera oscura, pesada, ¿no? Muy ácido, muy crítico de todas las situaciones políticas, sociales.
Bueno, al punto que en ese formato de persona, y por estar en el mundo en el que estaba, tenía amistades de todo tipo. Y una de esas amistades era la señora Amalia Fortabat, que no sé si le resuena, pero Amalia Fortabat fue la dueña de uno de los imperios económicos más grandes de la Argentina, si no el más grande de la Argentina, ya falleció. Una mujer criada en cuna de oro, multimillonaria ella, multimillonario su marido, gente del corte de Carlos Slim, ese tipo de gente, ¿se entiende? Bueno, íntima amiga de Sergio Fasola. Un día, me cuenta Sergio, dice, un día voy a la casa de Amalia, me invita a tomar el té, imagínate, me dice, yo no tomo té, tomo mate y vino, pero fui a la casa de Amalia. Llego a la casa de Amalia, me hacen pasar, me atienden los empleados de ellos, nos llevan a su estudio, a donde estaba la mujer, en un fin de semana, estaba en un estado informal. Y la mujer estaba en una especie de escritorio gigante, o sea, una sala grande de escritorio, y dice que en el escritorio había en un sillón sentados dos tipos, uno de los cuales era este, que eran nada más ni nada menos que eran los cabezas de la barra brava de un club de fútbol argentino, que eran amigos de la mujer, o eran allegados a ella. O sea, esa mujer comía con el Papa, pero era amiga de Sergio Fasola y de los de la barra brava de un club de fútbol. Yo ni pregunté en términos de qué eran amigos, ¿no? Pero bueno, había vínculos. Y de esa reunión a Sergio Fasola se le ocurre invitarlo a estos tipos a hacerle fotografías así, en este corte, ¿no? Y terminó fotografiando eso. Bueno, esos son el tipo de anécdotas de esta gente, volviendo al tema de la técnica y la tecnología, que digo, a ver, esto se puede obviamente hacer con tecnología de primera, claro que se puede hacer, pero no desacredita el hecho de si uno no llega o no está en condiciones de operar ese tipo de equipos, o de comprarlos, o de llegar a usarlos, no desacredita que uno no pueda hacer obra, ¿se entiende? Porque uno tiene los ejemplos vivientes de esos casos. Bueno, y el otro caso puntual es Marcos López, otro fotógrafo argentino consagrado, también un súper consagrado, es un tipo que ha hecho, viste, creo que en términos de la fotografía, en términos de ventas y demás, es el que más obra ha vendido en la Argentina, ¿no? Marcos López. Bueno, y Marcos López, perdón, ven acá, antes que te vayas, ¿ven esta foto de las meninas que está ahí abajo? ¿La llegan a ver? ¿Esto? Bueno, ¿ven que está el reflejo de él en el espejo al fondo? Bueno, todos estos son amigos de... Es como la Diana Argus, un poco. Sergio era amigo de gente, de esta gente. O sea, el perro que está ahí, siempre había perro galgo, pues un amante de esos perros. Tenía el Beppo, que es uno de esos perros que está en todas las fotografías, porque era su modelo favorito. Y después todas estas personas son amigos personales de él, ¿no? Bueno, y él hacía esos montajes a partir de sus amistades. Y después otro personaje es este Marcos López que les comento, que creo que va más allá inclusive del fenómeno de Sergio Fasola. Marcos López, fotógrafo, poné. Bueno, Marcos López vino a dar, hace esto, Marcos López netamente quedó un poco como, él hizo fotografía en blanco y negro al principio, hizo documentalismo, hizo muy buenos trabajos documentales, pero medio que se consagró con arte pop, con este tipo de arte, y quedó, no diría la palabra encasillado, pero es una fórmula que le da resultado, con lo cual siguió laburando, trabajando siempre en ese estilo, ¿no? De hecho, es fotógrafo publicitario y todas sus campañas publicitarias generalmente tienen este estilo. Bueno, Marcos López, en una especie de evento muy grande que se hizo en la ciudad de Mar del Plata, acá en Argentina, yo creo que había cerca de 300 fotógrafos invitados con invitación especial. Este, por ejemplo, que tiene el cuchillo clavado, es un mozo de una pizzería que él iba a comer todos los días, en Buenos Aires, ahí. Bueno,
Marcos López, en esa reunión, con invitaciones supuestamente VIP para algunos fotógrafos del país, el tipo se para, arranca su charla y dice, muchachos, ustedes van a ver mi fotografía, todo este trabajo, yo no sé un carajo de Photoshop. Dice. Y de fotografía ya, cuando hago mi propio trabajo de obra, lo que hago es contratar un fotógrafo que le pido que haga tal o cual toma. No quiero ni perder un segundo en setear una cámara. Entonces él piensa sus instalaciones, arma un... Bueno, es un poco, es un David LaChapelle local, nuestro, ¿no? Ama las tomas directas, entonces después hace las tomas directas, pero siempre es con un fotógrafo que arma toda, digamos, él arma la escena y se sienta en una silla y es como un director de cine. Dice, vos ponete acá, vos allá, iluminame acá arriba, y cuando él considera que la escena está lograda, ahí empieza el fotógrafo y le da la orden que empieza a hacer tomas. Y después esas tomas, él las lleva a un laboratorio digital y se sienta al lado de un editor y empieza. Deformame la punta de la mesa, esta persona correla, no sé, empieza. Incrustame la cola de una sirena a este chico, ahí empieza. ¿No? Y esa es la forma de trabajo de Marcos López. Bueno, por ahí se hizo un poco largo esto, pero a lo que voy es que es interesante poder, estas dos, quiero sintetizarlo en esto, Néstor, al fenómeno este de la técnica. Primero, yo no reniego de la técnica porque hay que saber resolver la toma, es fundamental resolver la toma, entrar a un lugar y decir, no tener que pensar cómo hacer la toma. Eso es algo fundamental. Después, creo que hay que tener mucho cuidado con el tema del status quo, porque cuando uno conoce la obra en intimidad de los artistas, se da cuenta que vos decís, bueno, pero es algo totalmente factible, lo puede hacer cualquier persona, no es una especie de Dios que está ahí arriba y está en una posición en la cual uno nunca puede llegar, ¿se entiende? Y la otra cosa es el fenómeno de la tecnología. No salgamos corriendo atrás de la tecnología porque en este mundo de la fotografía hay mucha tentación. Y es una tentación alimentada por un mercado muy grande que mueve miles y miles de millones de dólares que tiene que ver con la tecnología en fotografía. A ver, si uno necesita un determinado equipo para hacer un trabajo, está bien que vaya a buscarlo, pero no vayas a creer que ese equipo te va a resolver la cuestión artística, porque eso no es así. No es así, la cuestión artística pasa por otro lado, viaja por otro lado. Bueno, eso respecto a ver al tema de la técnica, ¿no? Yo creo que para también, porque veníamos hablando de cómo se pone en movimiento esta cuestión del proceso creativo. Creo que otra de las patas de esa mesa rara, que es el hacer obra, creo que tiene que ver con la estética. La estética, que es un fenómeno, a mi criterio, es sumamente difícil de definir. No se puede definir porque tiene fenómenos culturales, qué sé yo. Yo tengo mucho cuidado con estas cuestiones de las composiciones, de qué fotografía está bien y qué fotografía está mal. Me he puesto muy respetuoso con eso, porque he metido la pata mucho. He cometido muchos errores, a veces por no entender lo que uno está mirando, que me han hecho concluir que en realidad el mejor camino es guardar silencio, observar, uno puede aportar, pero el fenómeno de la estética es como que hay que ser cuidadoso, porque no sé si decir que todo puede ser válido, pero las cosas no son juzgables. Hay que ser bastante osado, bastante personaje, diríamos acá en la Argentina, para pararse delante de gente y decir que una fotografía está mal diseñada o mal compuesta o mal creada, en términos de composición, de esto, de aquello. Hay que tener mucho cuidado, porque justamente eso vuelve a encasillar el arte. Y para mí la verdad que es una macana, es una lástima tener un arte encasillado. Y bueno, y hemos visto mucho de eso. Pero uno dice, bueno, ¿y quién encasilla el arte? Y obviamente te lo encasilla la gente que estructura y que forma y que arma el status quo
en el arte. ¿Se entiende? Si yo soy un gran dominador de las artes de composición y demás, obviamente que le voy a salir a contar al mundo entero que una foto que no cumple con estas reglas es una foto equivocada, es una foto mala, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y les cuento una anécdota que se me acaba de venir a la cabeza, breve, respecto a esta cuestión de de la formación y del status quo y de la estética. En un viaje que hice por otras cuestiones a Bolivia, tuve una experiencia formidable con gente aymara. Bueno, en Bolivia hay tantos grupos. A ver, discúlpenme un segundito, voy a silenciar esto. Hay tantos grupos originarios que la verdad que yo creo que es uno de los países con un grado de riqueza cultural que vale la pena visitar, vale la pena conocer. Bueno, dentro de este grupo, que eran amigos, eran gente de allá, pero eran amigos, vieron que Bolivia es un país que tiene ambientes muy diferentes. Pasás por ejemplo, del altiplano a las selvas tropicales contra Brasil, ¿se entiende? Es un país que en esa diversidad geográfica y ambiental justamente genera una diversidad cultural tremenda, ¿viste? Parecen personas que viven en planetas distintos, y sin embargo están bajo la misma bandera, ¿no? Bueno, y me encuentro en este grupo de amigos, de gente que estábamos haciendo como trabajos sociales, más que nada, ¿no? En Bolivia. Me encuentro con que en una cena, en la casa de una chica, que es Aymara, me empieza a mostrar fotografías como sabía que yo estaba en la fotografía, me empieza a mostrar fotografías de la familia. Se distrae, me da una caja, se distrae y se va a continuar consiguiendo la cena. Había, éramos 15, 20 personas, había que como que acompañar gente, ¿viste? Con los vasos, los platos, con esto, y ella era anfitriona. Yo empiezo a mirar la caja, imagínate si te abren un cofre con un tesoro adentro, y vos decís, ¿quién carajo hizo esto? O sea, empiezo a mirar la foto y digo, o sea, ¿quién es el fotógrafo que hizo esto? ¿Quién es el pedazo de artista que hizo esto? Todas fotógrafos eran Polaroid y fotografías copiadas en este formato que daba el 35 milímetros, que era, acá en Argentina era en 15 por, no me acuerdo cuándo da la relación, una fotito así. Fotito de un poquito más grande que un celular actual, promedio, ¿no? Bueno, maravillas. Maravillas. 15 por 10, ¿no? Sí, ahí está. Ahí va. Bueno, maravillas. Pero empiezo a notar que hay porque me llamó tanto la atención que es como que, viste, cuando uno le llama tanto la atención a algo, es como que cierra las anteojeras de los caballos y empieza a mirar con la lupa, ¿no? Con la deformación del curador. Bueno, y empiezo a mirar con ese ojo y digo que es como que reconocía una estética no conocida. O sea, reconocía algo que sí, yo nunca vi una cosa así. Los puntos de cámara, los enfoques, digamos, el tratamiento de la luz, una cosa soberbia y rara a la vez. Entonces, la agarro cuando puedo, la agarro a la Mari que era esta chica, y digo, Mari, le digo, ¿qué son estas fotos? Y me dice, mirá, acá hay de todo, hay fotos que saqué yo, fotos, pero la mayoría son de mi papá, las sacó mi papá. El padre de la Mari es una aymara que vive en una zona media selvática en este momento, en Bolivia, que si usted vive en una aldea construida con madera, paja, una aldea. Gente que actualmente vive de la pesca, de la caza, de comercializar algo de ganado, muy poco. Y su padre es un artesano. Me empieza a mostrar, el padre ha construido iglesias, porque la religión católica ahí avanzó, creo que, no sé, sobremanera, comparado con otros lugares de la región sur de América. En Bolivia está muy presente, tiene mucho peso en la cultura. Y bueno, y el padre, todos ligados a la religión católica, construyó en 2 de estos poblados iglesias, como templos, en madera tallada. Si ustedes ven lo que hizo ese hombre con esas construcciones,
Pues es Da Vinci, es Miguel Ángel este tipo, ¿entendés? Y te estoy hablando de un tipo que no fue ni, creo que habrá hecho algún grado en la primaria. Es un pescador. Pero me cuenta la Mari que es un tipo que ella siempre se recordaba de su padre, como con una rareza de niño, que lo veía que frente a situaciones conmovedoras, lo veía que se lloraba. Era un tipo sumamente sensible, ¿no? Siendo un tipo rústico, era un tipo que después iba y carneaba un animal, mataba un animal, cazaba un venado, qué sé yo, achaba un árbol, hacía un pozo para sacar agua con la pala, pero era un tipo que frente a escenas determinadas se conmovía, era sumamente como sensible, sumamente artesano, y el fenómeno de las fotografías que sacó, que había unas 30 y pico de fotos sacadas, tomadas por él, fue porque la Mari, que vivía en La Paz, su hija ya migrada a la gran ciudad, vuelve a la villa, vuelve a su pueblo, a su pago, y lleva una cámara de fotos con rollo. Y el padre, como nunca había visto una cámara de fotos, ni había sacado una foto en su vida, le pidió y la Mari le dejó la cámara con un montón de rollo que había llevado para sacar fotos, a la familia y demás. Y le dejó durante un periodo que fue entre viaje y viaje de ella, la cámara a su padre. Y el padre anduvo durante 2 meses o 3 meses sacando de tanto en tanto alguna foto que se le ocurría sacar. Y ustedes hubiesen, yo la verdad que en ese momento no tuve ni posibilidad de sacarle fotos con un celular, obviamente no se las podía pedir porque era un tesoro familiar, para ella eran una especie de objetos muy queridos, pero un grado de sensibilidad plasmada en lo visual, ¿no? Que bueno, que coincidía con el personaje que ella me describió después que yo vi ese trabajo. ¿Se entiende? Entonces, lo que digo con respecto a la estética es que una vez que uno controla la técnica, esto que hablábamos al principio, que es necesario, claramente un proceso artístico necesita que haya un desarrollo estético, eh, que no se puede encasillar, ni definir, ni describir. O sea, qué sé yo, cada uno tendrá que descubrir el propio, ¿viste? Y le gustarán algunas cosas y otras no. Yo no me animo ni a describirlo ni a juzgar el fenómeno estético, porque sé que es peligroso hacerlo. Uno comete errores de todo tipo. Generalmente tiende a encasillar, tiende a quedarse en menos cuando la cosa da para más. No sé si se entiende esto, pero bueno, yo creo que tiene que haber una capacidad de explotar el fenómeno de la estética en lo que uno hace, si pretende poner a rodar un proceso creativo que termine en una obra. Con todos estos cuidados que acabo de decir, ¿no? Otra cosa que podría decirles respecto a la estética, todo esto que les estoy contando no son por sabidurías propias, son por malas experiencias. Es haber aprendido de los propios errores. Palabra, ¿eh? Palabra porque, como le conté lo de los equipos, les puedo contar ahora lo de la estética. Personalmente yo estuve formado también fotográficamente en una época donde existían todos estos fenómenos de status quo, donde se te decía que una foto estaba bien y una foto estaba mal. Y de hecho creo que en mi vida mandé 3 fotografías a certámenes al Salón Nacional de Artes Visuales porque lo considero un espacio que valía la pena mandar una fotografía. Pero yo le tengo bastante recelo a este fenómeno de los juzgamientos de la fotografía, porque primero que yo no me animo a ir a un certamen a decir esta foto es buena, esta foto es mala. ¿Viste? Yo puedo ir y decir, mira, esta foto me moviliza, y esta foto no me genera nada. Pero jamás podría pararme delante de una persona y decirle, mira, esta foto está mal. Jamás, jamás. No lo haría, no lo puedo hacer. ¿Se entiende? Puedo decir, a mí no me mueve nada, no me genera nada. Que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Bueno, y en términos del fenómeno estético, como les comentaba, uno cuando ha sido mal formado en estos status quo, donde se te dice cómo tenés que hacer una fotografía bien hecha, te cuesta, acá en Argentina decimos te cuesta un huevo, quiere decir te cuesta mucho, romper esas estructuras. Y a algunos nos ha llevado años y años
por haber estado en ese ambiente de formación berreta, ese ambiente de formación precario, ¿se entiende? Donde no había personajes inspiradores a veces, sino que había personajes dogmáticos que te decían, pibe, si querés que tu foto sea buena, tenés que hacer esto. Tenés que respetar qué sé yo, los tercios y tiene que haber algo en fuga y una chica caminando con una sombrilla roja en la espalda. ¿Entiendes? Porque es el puntum supuesto, ¿no? Es el puntum, es la sombrilla roja. Y esto que parece hoy un chiste, si se te impregnó de chico, te cuesta la vida o te cuesta años sacártelo de encima. Ojalá a la gente que le pasó esto lo logre hacer así y sacárselo de encima, ¿se entiende? Pero hay que ser un poco más irrespetuoso con eso para no quedar encasillado. Ahí Carlos dice, pero en privado decir que la foto es una mierda libera el alma. Bueno, pero ¿sabés qué, Néstor? Uno puede decir que a uno le parece que una fotografía es una mierda, pero yo creo que, ¿sabés? Uno puede decir eso cuando vos mirás la foto y no te genera nada, ¿entiendes? Cuando uno mira una foto y no te provoca nada, que no significa bienestar. La foto te puede punzar, te puede causar descompostura, mareo, vómito, amor, alegría, bronca. No sé, pero te tiene que generar algo. No, no puede ser que vos mires una foto como si miraras, no sé, un pedazo de una pared blanca. ¿Entiendes? Ahí uno podría decir, para mí esta foto es una mierda. Eh, y, pero bueno, pero volviendo un poco a enganchar con el tema de la tecnología, para cerrar el tema de la estética, yo creo que bueno, uno tiene que buscar su propia estética, ¿no? Y ojalá descubramos todos que la estética propia de uno no está escrita. No hay decálogo, no hay manual, ¿viste? Es como, sí considero que es sumamente útil, no un poco útil, es fundamental ser un observador de arte, ser un consumidor de arte, no de arte fotográfico. Hablo hasta de arte escénico, como el caso tuyo, Néstor. O sea, yo te veo actuar y yo salgo de tus actuaciones y salgo movilizado de alguna manera que me dan ganas de agarrar un equipo, que es lo que yo hago, y salir a hacer algo. ¿Se entiende? Ese fenómeno de contagio de lo expresivo, eh, creo que también es sumamente importante. Pero volviendo, cerrándolo en la estética, eh, creo que la tecnología que tiene involucrado al aparato fotográfico nos provoca, como se genera y se logran cosas inimaginables ya hoy con la tecnología alrededor de la fotografía, ni hablar con la edición, ¿no? Digo, la toma vaya y pase, pero con la edición es un universo, no tiene fin, ¿no? Como tiene semejante grado de poder, de potencia, yo creo que a los fotógrafos tenemos que tener mucho cuidado de no quedar encasillados en los fenómenos estéticos, porque creo que hay como una especie de caminito en la vida de un fotógrafo que es, el fotógrafo arranca la vida sin saber nada, saca en automático, expone automático y ahí va la vida, ¿no? Saca la foto del cumpleaños de Carlito y ahí va. Un día decide ser fotógrafo y empieza a estudiar técnica. El día que domina la técnica, sus fotos empiezan a tener un aparente resultado estético. ¿Por qué? Y porque ya manejas la toma, te pusiste como pillo, ¿se entiende qué es pillo? ¿Eh? Pillo es una persona como pícara, como... Y vas. Bueno, y empieza a manejar edición de fotografía, y obviamente empieza a mostrarnos resultados estéticos para el promedio de la estética impactantes. A tal punto que en mi propia experiencia y en mi propia mala experiencia, es muy fácil cuando lograste dominar esa técnica, es muy fácil quedar encasillado y quedar estancado y quedar empantanado en el fenómeno de lo estético. Está lleno de trabajos fotográficos
que uno los mira y es un gran resultado estético, pero que no tiene más nada. No tiene, es como que, a ver, sería como una persona que está exageradamente dedicada a la imagen, exageradamente dedicada a la imagen, y uno la mira y dice, wow, qué tipo o qué tipa. Es, es un minón, ¿se entiende minón? O es un super tipo, me encanta, pero que cuando lo conoces no hay nada más allá de eso. ¿Se entiende? Que lo que vos ves es un fenómeno de la exaltación estética. El ejemplo que siempre pongo es justamente ese, en función de cuando conoces a una persona, mujer, hombre, lo que sea, que está divino, que es hermoso, que es hermosa, que tú dices wow, y ya. Y luego No, solo es eso, solo eso, solo es hermosa y ya. solo eso. Son las postales, yo le llamo las postales. Esas fotos que son postales que tú googleas foto hermosa, pones ahí en Google y te salen millones y fotos hermosas y ya. Pero con cero alma, digamos. Bueno, pero en ese camino que decíamos de la vida de una persona que se mete en la fotografía, no sé, en las otras áreas será distinto, el derrotero, pero en la fotografía es muy común que la persona arranca sin saber nada, empieza a estudiar, a formarse, empieza a dominar la técnica. Obviamente empieza a tener resultados estéticos, pero esos resultados estéticos son tan estridentes en la fotografía que la enorme mayoría de la gente termina quedándose en eso. Y muy pocas personas logran desanimarse con el fenómeno estético y pasan a un fenómeno ulterior, un fenómeno último de este proceso. Yo le llamo así, comunicacional. Yo evalúo que existen tres fases precisamente de aprendizaje de la fotografía, que es el dominio de la técnica precisamente, el dominio del lenguaje fotográfico y luego la parte comunicacional, propiamente en donde ya nada, toda esa cosa de aparatos o de incluso del propio uso del lenguaje en función de unas reglas preestablecidas, entiéndase ley de la mirada, del horizonte, lo que sea, pasan a un segundo plano y donde prima es lo comunicacional, o sea, qué quiero comunicar yo, qué quiero transmitir con mis fotografías. Y eso es la persecución última y ya es la parte, digamos, autoral, ¿no? Es el mensaje, Néstor, es el mensaje. Solamente cuando uno trasciende el fenómeno de la estética y la persona empieza a dominar el mundo del mensaje respecto a lo que comunica, ¿no? A lo que transmite. Yo creo que ahí se termina de redondear el puente que hace que vos mires una obra de arte y te conmueva. No que te guste, que te conmueva, que te haga caer las lágrimas, que te haga de vuelta, revolver el estómago, que te haga provocar una rareza en tu cuerpo, que te cambie un punto de vista, que sea de tal grado eh, de fenómeno concreto, lo que se te está diciendo, que te haga replantear tus propios pensamientos respecto a ese tema, o tus propias creencias o valores. Recién cuando eso se produce, yo creo que ahí es como que se conjuga un fenómeno artístico que uno puede decir, mira, esto tiene que ver con el arte, esto es una pieza artística, ¿no? Eh, y volviendo digamos, al fenómeno este del mensaje, hay una mala noticia, creo que en eso, ¿no? Y también esto lo digo por haberlo padecido, eh, es que habemos muchas personas que hemos dominado la técnica, hemos dominado el fenómeno estético, pero a veces no tenés nada que contar, no tenés nada que decir. No sé si se entiende esto. Es como decir, mira, sos un maestro en lo que me mostrás, pero la realidad es que la persona no tiene nada para transmitir. Entonces, entonces eso genera una sensación de vacío muy grande, porque tenés una técnica que la redominás. Sos re capo editando. ¿Se entiende?
resultados estéticos tremendos, pero uno detecta que no tenés mucho que contar. No tenés mucho que transmitir porque no tenés un sentimiento profundo que te hace utilizar todas esas herramientas de las que venimos hablando para ponerlos en materializar algo que vos se lo muestre a una persona y lo conmueva realmente. Entonces, yo creo que este paso entre el fenómeno estético y el fenómeno del mensaje, ese puente es el puente más jodido, más difícil de transitar, de lograr, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque uno creería que es que si me mantengo estudiando fotografía y yendo a esto y aquello y yendo a ver muestras, bam, bim, bam, voy a lograr eso. Y no porque es un fenómeno del individuo, es un fenómeno que, bueno, hay gente que, como este caso que les conté de este Aymara, que se le dio un instrumento para expresión artística y el tipo tiene tanto que expresar que agarró una cámara sin saber absolutamente nada y te termina mostrando fotos que a mí se me llenaban los ojos de lágrimas. ¿Se entiende? Esa persona, y se me llenaban los ojos de lágrimas, y también me daba bronca decir, ¿cómo puede ser que uno estuvo 25 años metido en el mundo de la fotografía, talleres, seminarios, cursos, ida, vuelta, equipo fotográfico, laboratorio, super expertise en copia? ¿Y cómo puede ser que este tipo agarre una cámara y en 40 días que tuvo la cámara hizo 30 fotografías, yo las junté en 20 años? ¿Cómo es esto? Y claro, ¿sabes por qué? Porque esa persona tiene mucho que contar, tiene mucho que transmitir. Y bueno, obviamente, se le dio el instrumento adecuado y el tipo lo hace. Es tan simple como eso, ¿se entiende? Y yo creo que ahí es donde se arma el gran filtro que hace que uno termine viendo que hay personas que trascienden en el mundo de lo artístico y el mundo fotográfico, y el resto quedamos, incluyéndome, en un pelotón así que vamos empujando lo que podemos empujar. Vamos por la vida, ¿se entiende? Con algún resultado que al criterio de cada uno puede ser mejor, peor, qué sé yo, pero es como que vas sobreviviendo en eso. ¿Eh? Por eso, a ver, y yo volviendo al fenómeno este del mensaje, yo creo que hay una cuestión que es inherente a cada individuo, en términos de sensibilidad, de capacidad de razonamiento, que te hacen poner en una expresión artística todo eso, pero también creo que eso se puede entrenar, es como un músculo. Creo que si uno se expone periódicamente y recurrentemente a fenómenos artísticos propios y de terceros, termina como inspirado a hacer cosas en ese mundo. Es el ejemplo que esto que te acabo de decir, Néstor, que me pasó ¿cuánto hace que fui a tu show? Hace poco. 2 semanas. Es una confesión que te estoy haciendo. Que salí de ese lugar y yo mismo me sorprendí. Iba con mi pareja y ni hablé de eso con ella, pero dije, uno sale inspirado de los lugares donde ve a alguien que hace algo que transmite cosas y que provoca cosas en la gente, es como que salís inspirado vos mismo para hacer lo tuyo. ¿Se entiende? Por eso digo que es sumamente importante estar vinculado con el fenómeno artístico. Mirar obra para ver ejemplos, nada, mirar inspiración, mirar, estar en contacto con eso. Y bueno, y cuando uno se expone a ese mundo, o sea, cuanto más te expones a ese mundo, yo creo que aparecen estos fenómenos que se llaman los disparadores, ¿no? Son los disparadores que son esas, no sé, son como, no sé ni cómo ponerlo en palabras, son como flechazos, ¿no? Es como, estás, acá diríamos en Argentina, estás boludeando, haciendo algo que no tiene nada que ver con ese fenómeno, y se te incrusta algo que es como una especie de un volcán, ¿viste? Que decís, explota algo adentro que decís, esto lo tengo que plasmar, lo tengo que bajar a tierra, ¿no? Y ahí es cuando agarrás el equipo y empezás a trabajar, y bueno, y ahí se empieza a rodar. Y yo, experiencias de esas he tenido un montón, de esos momentos inspiradores así que no puedo ni explicarlos de dónde vienen, pero siempre lo único que puedo decir es que siempre ha sido
han sido cuando he estado sensibilizado. Y yo ando enquilombado con mi vida cotidiana, que los chicos, que la escuela, que la plata, que el trabajo, que las cuentas, que la logística de una casa. Es como que ese tipo de cosas es como que no suelen aparecer. Me da la sensación, tengo la sospecha, que esos flechazos surgen cuando uno está con el pecho abierto y está conectado con cosas que no tienen que ver tanto con lo terráqueo, con lo cotidiano, logístico, de subsistencia, eh, tiene que ver con otra cosa, ¿no? Me parece que tiene que ver con algo que tiene que ver con el pecho, es como que estar expuesto, ¿no? Y obviamente en la medida que uno intencionalmente se exponga más a esos ambientes, ambientes llamo ambientes humanos, que pueden ser de relaciones, de gente que está en historias así, como en ambientes de lo que uno tenga al alcance, ¿no? Mirar trabajo, mirar libros, qué sé yo, mirar, ¿no? Me parece que es un buen camino, ¿no? Eh, por eso, ahí resumirías todas estas cuestiones que hablábamos del proceso creativo, Néstor, es decir, técnica, estética y mensaje. Creo que son tres fenómenos importantes, ¿no? Disparadores absurdos, les cuento algunos vividos en persona propia, ¿no? Pero a ver si tengo para mostrarles esto. Bueno, ¿cómo puedo hacer para mostrarles una foto acá, Néstor? Ah, ok. Eh, pero vos sabés que los veo a ustedes grandes acá, a ver, déjame ver. Ok.